lugar a nuestro hermano Roberto López. Nuestro hermano va a tener el privilegio de realizar la primera oración. Dios bendiga a su pueblo santo en esta mañana, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios con mucha reverencia. Oremos. Bendito y soberano Dios, eterno Padre, Santo Señor que estás en los cielos, gracias, amado Dios, te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Dios, por la vida misma que nos da, Señor, que es una agradable bendición para cada uno de nosotros. Sí, buen Dios, estamos pidiendo que nos bendigas a cada uno de los presentes, que esté siempre usted con cada uno de nosotros, Padre. También te rogamos, Dios Padre, que usted sea nuestro invitado de honor en esta ceremonia especial, esta ceremonia espiritual, que loamos a su nombre. Bendice esta preciosa actividad desde el principio hasta el fin. Ayúdanos, Dios Padre, a estar reverentes, Señor, ante usted. Ayúdanos, Dios Padre, que todo lo que se vaya a hacer, Padre, sea para la honra y la gloria de su nombre. Bendice a nuestro hermano que estará llevando el orden en este lugar, las alabanzas. Ayúdale, Dios Padre, para que así todos juntos, unánimes, con mucha alegría y mucho gozo en nuestros corazones, estemos glorificando tu santo, bello y maravilloso nombre en espíritu y en verdad. Sea usted trayendo a nuestros hermanos que aún están por llegar, tráeles con bien, Padre, para que todos juntos, unánimes, le glorifiquemos. Perdona, Señor, cualquier falta, cualquier imperfección que hayamos tenido, Señor. Queremos siempre estar limpios y aceptos delante de su santa y divina presencia. Bendíganos, pues, Dios Padre, quédese con nosotros, Dios. Gracias, amado Señor, te damos, y es a través de tu Hijo Cristo, nuestro Señor y Salvador, que te lo pedimos. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 34, versículo 1 y 2. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial, vamos a exaltar a Dios, vamos a glorificar su nombre. Nuestro hermano Lester Lara nos va a estar dirigiendo en alabanzas. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones a todos. Vamos a cantarle a nuestro Dios y les pido por favor que puedan ir a sus signarios y entonemos juntos el himno número 43 y posterior a este vamos a entonar el himno número 252. Himno número 43. Estad por Cristo firme. Cantamos. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capital, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firme, las fuerzas son de él, el brazo de los hombres es débil, es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón.
hermoso que nos alienta a seguir adelante es el himno número 252. 252. Y vamos a pedirle al Señor, a través de esta alabanza, que cada día nos aumente más la fe. Mientras viva. Cantamos. Mientras viva en este mundo, enemigos lo quiera yo tendré. Al Señor estoy pidiendo, en la lucha aumentame la fe. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Este mundo no me quiere, eso no me podrá desalentar. El Señor lo ha vencido, y a él su gracia me da para triunfar. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Satanás, nuestro enemigo, al Señor Jesucristo se acercó, y si se acerca a mí, pues sigo el camino que Cristo nos marcó. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Enemigos poderosos, nuestra ruina procuran sin cesar. El Señor dice: no temas, yo contigo por siempre voy a estar. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Vamos a pasar a un momento de suma importancia, el cual es la enseñanza, el cual es el aprendizaje. Vamos a invitar a este lugar a nuestro hermano Domingo Vázquez. Nuestro hermano va a tener el privilegio de hacer la oración con nuestro hermano expositor. Oramos. Soberano Señor, Dios bendito que moras en los cielos, Padre Santísimo, en este momento, amado Dios, ya estamos preparados para recibir el consejo de su palabra, por lo cual, Señor, nuestro ruego es que nos abras el entendimiento, nos abras la mente, el corazón, para que tu palabra, Señor, sea implantada en él y que pueda esa palabra bendita ser sembrada en nuestros corazones para que dé frutos en abundancia para honra y gloria de tu nombre. Señor, rogamos que derrames la rica savia del conocimiento de tu palabra, que nos permitas ser diligentes en la escucha, estar atentos y revisar el mensaje que tú nos des para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, según el consejo que traigas para nosotros. Bendito Dios, rogamos también, amado Padre, que esa palabra que sea expuesta, esa palabra que es vida y es espíritu, también pueda santificar a tu pueblo, amado Dios, y pueda santificar a todos los que hemos decidido estar presentes en esta mañana para recibir tus palabras, tus consejos, tus dichos, tu mensaje, Padre, para nosotros en nuestras vidas en esta mañana. Bendice también al expositor, que también le permitas, amado Dios, exponer todo aquello que
ha preparado, ha estudiado, de acuerdo a lo que le diste para tu pueblo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra santa es verdad. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios y quedará en este lugar nuestro hermano Lester Araica. Buenos días, amados hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Amén. El tema que vamos a estar estudiando en esta mañana es un tema que ha sido y es considerado bastante controversial, y es un tema que es discutido a veces en los círculos más íntimos. Mas sin embargo, en esta ocasión nosotros queremos traer este tema, a recordar este tema, porque no es un tema desconocido para nosotros, porque es importante que estemos recordando estas cosas y que las pongamos en práctica, sobre todo, ¿verdad? Vamos a estar tomando el texto base de esta clase, y quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Probablemente no se dirá todo sobre este tema, no vamos a poder considerar todos los detalles, pero sí queremos que el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, ¿verdad?, en conjunto de la Iglesia, nos guíe en este entendimiento y que sea algo que toda la Iglesia maneje, porque esta es la voluntad del Señor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema en esta ocasión se va a titular el yugo desigual. Y como decía, es un tema que es considerado controversial. Hay muchos de nuestros hermanos y hermanas de todas las iglesias de Cristo que lo toman a la ligera. Y vamos a ver, si Dios lo permite, Dios nos da vida en estos 2 domingos que nos quedan, empezando hoy. Vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de este tema, y al final vamos a tener algunas conclusiones y vamos a preguntar si será un tema para tomar a la ligera o si será un tema de mucha importancia para el Señor, pero no basándonos en nuestro criterio, no basándonos en nuestra experiencia, no basándonos en nuestras emociones, que muchas veces las emociones y los sentimientos nos hacen pensar y actuar de otra manera, sino basándonos en la evidencia escritural, en la evidencia de la Biblia que vamos a ir leyendo en estos 2 domingos. Así vamos a sacar algunas conclusiones, algunas recomendaciones para aplicar de aquí en adelante, si es que no se están aplicando, y de esta manera podamos agradar a nuestro Señor. ¿Cuántos queremos agradar a Dios, hermanos? Ese es el objetivo del pueblo de Dios. Así que acá se está hablando de una palabra que aparece ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, yugo desigual. Esta es una expresión que proviene del griego, ¿verdad? Una palabra compuesta. Cuando decimos una palabra compuesta, es decir, está formada por 2. La primera es sugo, es decir, esta palabra se lee heterosugeo en griego. Sugo significa un yugo, sirviendo para unir 2 cosas, y hetero significa otro de una clase diferente o desigual. Entonces de ahí nace la expresión
yugo desigual. La traducción de esta palabra, ¿verdad?, compuesta, significa estar desigualmente enyugados, ¿verdad? Y aparece aquí en el Nuevo Testamento, empleándose en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, que vamos a ver con más profundidad, si Dios lo permite, el próximo domingo, porque vamos a dividir el estudio en dos partes. Vamos a ver la evidencia o este tema de estar unidos en desigualdad en el Antiguo Testamento hoy. Y si Dios lo permite, vamos a ver la evidencia que hay de este tema en el Nuevo Testamento el próximo domingo. Así que vamos a dejar este texto para la siguiente clase. Empezando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, que Dios ha establecido muchos mandamientos acerca de no unir dos cosas que deben de estar puestas por separado. Vamos a iniciar leyendo porque me interesa más de lo que pensemos o analicemos. Me interesa que leamos la Escritura y miremos los textos, ¿verdad?, las frases y palabras que vamos a estar rescatando de cada versículo. Así que vamos a iniciar en Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Amén. Hermano Francisco. Oh, bueno, ya estaba hermano Jorge. Lea el versículo. Sí, ese es Deuteronomio 22, 9. Y el versículo 10, hermano Francisco, por favor, el que sigue. No ararás con buey y con asno juntamente. Amén. Dice en estos dos versículos, ¿verdad?, estaba hablando de no unir diversas semillas al ser sembradas y no poner a trabajar a un buey con un asno. Y esta interpretación a estos textos pueden ser diversas. Las interpretaciones que se han tratado de sacar de estos textos, ¿verdad? Hay algunos que hasta han llegado a pensar de que se trata de clases de animales, ¿verdad? Porque había en Egipto unos bueyes, unos animales mucho más grandes que los que había en Canaán. Esto de la semilla, hay algunos que hablan acerca de diversas interpretaciones, pero yo quiero rescatar la parte del espíritu de ese mandamiento y de lo que está tratando de decir el Señor cuando el Señor dice al pueblo que no sembrarás tu viña con semillas diversas. Dice, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Aquí el Señor está estableciendo para el pueblo de Israel, aún en estas cosas que parecen pequeñeces, en estas cosas que parecen de la vida cotidiana, de la siembra y la cosecha, está estableciendo el Señor que hay cosas que Él quiere que estén separadas, que no se pueden unir. Asimismo, en el versículo 10 habla de que no va a poner a trabajar el pueblo de Israel a un asno con un buey. Todos sabremos, tal vez la mayoría, porque se ha hablado mucho acerca de la palabra del yugo desigual. La palabra yugo, ¿verdad?, era una tabla de madera que tenía una forma así de arco donde se ensamblaba a dos animales, casi siempre de la misma especie, para que estos araran el campo. Ese yugo, esa es la palabra, ¿verdad?, iba atado o iba unido al arado, ¿verdad?, a lo que iba ahí en la tierra, y estos dos, de la misma fuerza, del mismo tamaño, iban
en línea recta preparando el camino. Si se ponía un animal distinto o al mismo de la especie pero de diferente fuerza o tamaño, entonces los dos se iban a hacer daño. Uno le iba a hacer más daño al otro, el más fuerte iba a jalar y iba a golpear al otro y el trabajo se iba a estropear, porque lo que iban a hacer no era caminar en línea recta, sino que probablemente los animales comenzaran a hacer círculos. Entonces, eso en base a la agricultura, pero aquí el Señor lo que está tratando de transmitir al pueblo, más que consejos de la agricultura, de la semilla, es un principio espiritual, que aquí esto es lo que tratamos de ver en esta mañana, es que cuando el Señor establece cosas, por muy pequeñas que sean, 2 semillas, 2 animales, que deben de estar separadas, hermano, el pueblo de Israel debía de respetar esa decisión de parte del Señor. Y estas leyes se confirman en lo que dice Levíticos capítulo 19, versículo 19. Vaya conmigo ahora, ¿verdad? Sería bueno que tomemos notas de estos textos para mantenerlos en nuestros hogares, ¿verdad? Porque vamos a ver acá en Levíticos capítulo 19, versículo 19, que los mandamientos del Señor son responsabilidad, el guardar los mandamientos del Señor son responsabilidad de todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y cuando hablamos de todos, estamos hablando de padres, de hijos, de líderes espirituales, del pueblo de Dios. Es decir, no queda nadie sin excusa acerca de los mandamientos del Señor. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Quiere decir que el Señor está estableciendo principios de vida, pero también principios espirituales de no mezclar, de no juntar las cosas que el Señor ha dicho que no deben de juntarse. Porque cuando esto pase, entonces, además de quebrantar los mandamientos del Señor, como acabamos de leer en Deuteronomio, dice que toda la viña se puede perder si mezclamos así. Todo el trabajo del arado de los animales se puede perder. Así que si notamos en el capítulo 19, aquí el Señor está estableciendo también uno de los principios por los cuales Él manda a su pueblo esto. El versículo 2, por ejemplo, del capítulo 19 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí en el capítulo 19, versículo 2, el Señor está estableciendo uno de sus atributos. Dios es santo. Amén, hermanos. Amén. Y Él quiere que su pueblo escogido también sea santo como Él. La palabra santo significa apartado, escogido para un propósito. Y el Señor no quiere que el pueblo se mezcle o pierda o diluya su rectitud que Él quiere que tenga, su santidad. El Señor no quiere que esto pase, y para que esto no pase, el Señor está enseñando a su pueblo, Jehová está enseñando a su pueblo diferentes principios, diferentes normas, mandamientos y estatutos acerca de no hacer algunas mezclas, acerca de no hacer algunas alianzas que van a destruir precisamente la rectitud y la santidad que Dios quiere. Así que por cuanto Dios es santo y quiere un pueblo santo, Él dice: guardemos sus estatutos. No oprimas a tu prójimo, dice acá, y es que uno de los mandamientos también aquí en el capítulo 19 es amar a nuestro prójimo. Y una de las mejores maneras
de amar a nuestro prójimo, de amar a las personas que están a nuestro alrededor, como la palabra manda, precisamente, hermano, es mantenernos en santidad. Miren qué interesante. Manteniéndonos en santidad es una de las mejores maneras de amar al prójimo, porque estamos llamados a hacer luz para este mundo. ¿Vemos? Y cuando el mundo vea que el cristiano, que el pueblo de Dios en todas las épocas es luz, mantiene su santidad, mantiene su rectitud, él se va a dar cuenta de las diferencias que hay. Y esa va a ser una de las mejores maneras de amar a nuestro prójimo. Hacerle ver que hemos sido escogidos por Dios. Hacerle ver que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios, separado del mundo, con reglas y estatutos dados por Dios. Así que, hermano, hasta en estas cosas pequeñas, del arado, de los animales, de las vestiduras, dice, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Hasta en estos detalles, Dios está transmitiendo a su pueblo no hacer mezclas, no unirse. Está estableciendo el principio de santidad y de rectitud. Esto del yugo desigual, hermanos, comenzó incluso antes del diluvio. Allá recordamos que Caín fue considerado hijo del maligno por causa del homicidio que cometió. Y esto lo leemos en Génesis capítulo 4. Vamos a ver la aplicación de este principio incluso antes del diluvio. En Génesis capítulo 4, versículo 5 al 8. Y mientras leemos esta lectura, voy a pedirle a algún hermano o hermana que vaya buscando Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Vamos a estar leyendo estos dos textos. Génesis 4, 5 al 8 y Primera de Juan 3, 12. ¿Listo? Dice Génesis capítulo 4, versículo 5 al 8. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento. ¿Quién va a leer el texto? Primera de Juan 3:12. Léalo, hermana, por favor. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Amén. ¿Por qué causa le mató? Dice. Porque sus obras eran malas. Oigan bien, sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces aquí tenemos dos hermanos, Caín y Abel, el uno buenas obras, el otro malas obras, el uno agradó a Dios, el otro no agradó a Dios. Y aquí entonces, hermanos, se empieza a percibir que la descendencia de Caín fue mala, al igual que él. Si leemos ahí mismo, en Génesis capítulo 4, ahora bajando hasta el versículo 17, en adelante, hasta el versículo 24, vamos a ver que la descendencia de Caín fue mala, igual que él, a tal grado que Lamec incurrió en bigamia, tomando dos mujeres para sí. Dice así la palabra de Dios en Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad,
e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y fíjense lo que dice el versículos 23 y 24, esos detalles que están ahí. Cómo se compara Lamec con Caín, y así vino toda la descendencia de Caín tenía malas obras, eran del maligno. No así la descendencia, ¿verdad?, por medio de Set, que fue fiel a Dios a tal grado que hasta ese entonces los hombres de su descendencia comenzaron a agradar a Dios. Dice el versículo 25, donde quedamos detenidos, ¿verdad? Versículo 25 del capítulo 4 de Génesis. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que por la línea de Set, era el sustituto de Abel, ¿verdad? Por esa línea los hombres comenzaron a acercarse a Dios, a invocar su nombre, a buscarle, a obedecerle. Dice el capítulo 5, versículo 3 de Génesis, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora vayamos a los versículos del 6 al versículo, bueno, no lo vamos a leer todo. Ahí se menciona de el versículo 6 hasta el versículo 23 del capítulo 5. Se vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, y Cainán a Mahalael, y Mahalael y ahí continúa, miren, hasta llegar al versículo 22. El 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Vivió Lamec, dice el 28, 180 años y 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Quiere decir que por la línea de Set, entonces pasa por Enoc, que dice que caminó con Dios, y llega hasta Noé. La línea de Set, entonces, hermanos, comenzó a buscar e invocar el nombre de Dios, comenzó a agradar a Dios hasta llegar a Noé, un hombre justo, un hombre que agradó a Dios también, no así la línea de Caín. Y esto es lo que está haciendo Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 5. Y así llegamos, según el contexto, al capítulo 6. Este capítulo 6 ha sido un poco mal interpretado, ¿verdad? Muchas veces. Y dice el capítulo 6, en el versículo 1 en adelante:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí hay dos interpretaciones más populares, unos de que ángeles, en este caso los hijos de Dios, bajaron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, en este caso mujeres terrenales. Esa es una de las interpretaciones más populares que no tiene respaldo bíblico, y que en otro momento podemos darle la interpretación. Y la segunda interpretación, que es la más apegada a la Escritura, es que los hijos de Dios que se mencionan ahí en el versículo 2 son la descendencia de Set. Y los hijos de los hombres son todas las personas que vienen de la descendencia de Caín. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este caso? Dice el versículo 2, que los hijos de Dios, la descendencia de Set, ¿verdad? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ¿cómo eran? Hermosas. ¿En qué se fijaron? La descendencia de Set, ¿en qué se fijó en la descendencia de Caín? Se fijó que la descendencia de Caín, comenzando por Caín, que mató a su hermano, siguiendo por Lamec, que empezó teniendo 2 mujeres, y todos los que más vinieron, lo que se fijaron fueron en las obras de ellos. ¿O en qué se fijaron? Se fijaron en la apariencia, en lo físico. Porque allá en Primera de Juan leímos, 3:12, ¿por qué mató Caín a Abel? Dice, porque sus obras eran malas. Y si las de Caín eran malas, la descendencia también. Ahí va toda la línea mala, hasta que Jehová se cansó de eso. Si no es por Noé, Jehová hubiera erradicado la maldad de la tierra. Entonces aquí, ya desde Génesis, hermano, antes del diluvio, ya estamos viendo este principio de no mezclar. Y de que cuando las cosas se mezclan, y Dios lo ha prohibido, no van las cosas bien. Aquí lo que tenía que haber visto la descendencia de Set no era la hermosura, sino eran las obras. Las obras sí estaban agradando a Dios, porque ellos eran una descendencia que venían agradando a Dios, que venían caminando con Dios y que venían haciendo las obras de Dios como Noé. Así que desde acá tenemos el primer ejemplo. Y por esto mismo, Dios prohibió a Israel hacer alianzas matrimoniales con otros pueblos. Vamos a avanzar ahora a Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Y en esta lectura, hermano, tal vez no vamos a profundizar tanto como en la anterior y en la que sigue, sino quiero que mientras usted vaya leyendo, vaya tachando o vaya dejando en su mente o en su cuaderno, si está anotando, algunas de las frases que están ahí, algunas de las consecuencias de los mandatos de Dios y de las consecuencias y de los atributos de Dios. Porque no podemos perder eso de vista, hermano. ¿Qué hemos visto de Dios ahorita? Hasta este momento, que Dios es santo. Ahora leamos acá en Éxodo capítulo 34, versículo del 11 al 17. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar,
¿Para qué? Para que no sean tropezadero en medio de ti. Vayan anotando esos detalles. ¿Qué es lo que iban a hacer entonces? Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, una diosa pagana, ¿verdad? Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Quiere decir que Dios, además de ser santo, es un Dios celoso. Dice el versículo 15, por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán, oiga bien, fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Quiere decir, hermanos, que aquí está establecido claramente y directamente de parte de Dios en la ley al pueblo de Israel que el pueblo se iba a guardar, dice el versículo 12, y dice el versículo 15, de no hacer alianza con los moradores de la tierra de Canaán que iban a poseer. Este mandato se le está dando antes de entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es Dios celoso. ¿Por qué? Porque esta gente, una vez que se establecieran las alianzas, lo iban a invitar. ¿A qué? A que también los hijos de Dios participaran en los cultos paganos, en la idolatría, y esto iba a ser tropezadero para el pueblo de Israel. Vamos a leer también en Deuteronomio, si hay algún comentario, hermanos, o preguntas. Ahorita estamos viendo la evidencia, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo también en la clase de preguntas, ¿verdad? Y comentarios. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 7. Del versículo 1 hasta el versículo 5, ¿verdad? Cuando lo tenemos, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Cómo eran estas naciones, hermano? Eran mayores y más poderosas que Israel, ¿sí o no? Pero no más poderosas que Dios. Por eso es que dice que Dios lo iba a echar. Claro que el pueblo tenía que hacer su parte. Versículo 2. Y Jehová tu Dios, ahí está, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y es que el pecado, hermano, tiene que destruirse ¿cómo? ¿Parcialmente o del todo? Total. No hay que tenerle misericordia al mal. No hay que tenerle cariño. ¿Sí o no? Voy a guardar esto por si acaso. Voy a dejar esta práctica porque, bueno, ya he limpiado el 99%, pero con el 1% yo creo que me puedo rifar. Así aprendemos el Señor, dice. No, todo lo va a erradicar. Un poco que quede, que dice la Escritura, contamina o leuda toda la masa. Así que este era el mandamiento para el pueblo de Israel. Dice el versículo 3, porque aquí está hablando de alianzas, hermano. Esto es importante, ¿verdad? Aquí está hablando de alianza
políticas, de alianzas sociales, de alianzas comerciales, pero también el Señor establece, y es una de las más poderosas alianzas, ¿qué alianza más fuerte que la del matrimonio? Porque imagínense, usted se mete a un negocio con un inconverso, con un no creyente, con alguien que no es del pueblo de Dios, y usted se puede rifar a un negocio con él, a una alianza, a un acuerdo. Pero ¿qué le asegura a usted que en el caminar de ese acuerdo, en el negocio, su socio va a actuar como usted, con los principios de usted? Va a pagar el seguro social, por ejemplo, a sus empleados, trayéndolo a nuestro tiempo, ¿verdad? Va a pagarle su salario a su tiempo, justamente lo que se merecen, va a darle sus vacaciones. ¿Cuántos trabajan aquí para en lo secular? ¿Cuántos están trabajando y tienen jefes, verdad, a su cargo? Pocos, ¿verdad? Levantaron la mano poco, el resto somos trabajadores informales, como nos llaman, ¿verdad? Negociantes, pues, comerciantes. Ya dice el 70% del país, yo creo que está así, ¿verdad? Pero el punto es que nos hemos enfrentado en algún momento a esto. Y una cosa es trabajarle a una empresa, pero otra cosa es establecer una alianza. ¿Y qué va a hacer el cristiano cuando venga la ley y les reclame? No, pero es que ahí empieza, hermano, eso no va a prosperar. Eso no va a prosperar. Entonces aquí está hablando Dios de todo tipo de alianza. Política. Allá estábamos leyendo en Jeremías, ahora estamos leyendo en Jeremías que el pueblo se quería aliar con Egipto y Asiria para evitar lo que le venía del norte, que era Babilonia, Nabucodonosor. No, cuando el Señor dice no te mezclen, no hay que mezclarse. Cuando el Señor dice echa, hay que echar todo, sin misericordia. Dice el versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y, ¿qué dice? Te destruirá pronto. Acuérdense que nuestras conclusiones, al final de la clase, vamos a estar meditando en esto un par de semanas. Cuidado, se nos extiende, ¿verdad? Por el tiempo, que ya volví a ver y ya veo que estoy cerca de terminar. Recuerden que nuestras conclusiones que vayamos a sacar, hermanos, tienen que estar basadas en la evidencia escritural. Amén. Luego vemos las emociones, luego vemos lo demás. Pero la evidencia que estamos viendo aquí es que Dios le está evitando, Dios le está prohibiendo. La palabra no es una prohibición, ¿verdad? Dios le está prohibiendo al pueblo de Israel a no emparentar, a no hacer alianzas de ningún tipo, ni matrimoniales. ¿Por qué? Porque esas alianzas van a desviar al pueblo de Israel. Va a perseverar más la idolatría. Y el resultado va a ser que el furor de Jehová se encenderá sobre el que haga eso. Una persona o el pueblo entero. Y te destruirá pronto. No olviden esas advertencias de Dios, porque Dios es Dios santo, amén, y es Dios celoso, amén, pero también es Dios fiel. Él cumple su palabra, su misericordia nos ampara, gracias al Señor. Y a veces Él no nos paga lo que merecemos, pero ese es otro asunto. Cuidado, nos vamos a confiar, y cuidado, estamos tomando como liviano este tema por esa razón. Cuidado, hermano, estamos tomando como liviano este tema porque decimos, bueno, aquí dice que nos destruirá pronto, pero ese pronto se ha dilatado. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice el versículo 5, mas así habéis de hacer con ellos. Oiga lo que hay que hacer más bien. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eso es lo que hay que hacer. Destruir, parcial o todo. Todo, sin misericordia, no tener mezcla, no unirse. Ni un poquito, ni en lo más mínimo. El Señor le está diciendo al pueblo, hasta en la semilla, en la siembra.
hasta en la vestidura con las telas, hasta en el trabajo de arar, hasta en eso el Señor le está transmitiendo a su pueblo lo que Él desea, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso. Y si transgreden este estatuto, bueno, el Señor también va a destruir. Y esto, fíjense bien que el versículo 6, se me escapaba el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga bien el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no ha cambiado. Ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y ojo al versículo 7. El versículo 7 dice, ¿qué es lo que quiere el Señor? Un pueblo especial. Eso es lo que Él ha escogido. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Aclara, ¿verdad? Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuidado, se equivocan, dice. Al pueblo de Israel, cuidado, se equivocan. Dios no los ha escogido porque ustedes son especiales, son muchos, son grandes. No. Ustedes más bien eran pequeños. ¿De dónde los sacó? ¿De dónde los formó? ¿No en la esclavitud de Egipto? ¿Quién era el pueblo antes de ser pueblo? Dice el versículo 8. No los escogí porque vosotros fueran mejores o buenos o esto. Dice el versículo 8. Sino, es decir, los he escogido más bien por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Quiere decir que Dios escogió a Israel como un pueblo especial, como un pueblo escogido, no porque Israel tenía algo que Dios vio, no, sino al contrario, porque Jehová los amó, porque Jehová es fiel y cumple su palabra y había prometido a los patriarcas que iba a levantar un pueblo para él. Amén, hermanos. Así que este es el propósito de Dios. Este es el propósito de Dios porque Dios tenía un propósito todavía más sublime que ese. Y a través del linaje de ese pueblo iba a levantar al príncipe de los príncipes, al rey de reyes y salvador nuestro, a Cristo Jesús. Amén, hermano. Dios va con su plan. Y las mezclas, las alianzas que en ese caminar se hicieran con otras naciones alejadas de Dios, contaminaban y ponían en peligro ese plan. Así como lo vimos desde antes del diluvio, ¿sí o no? La maldad del hombre trajo este castigo de Dios. Si no es porque Noé se mantuvo, si no es porque había una línea que estaba invocando el nombre de Dios y agradándole, entonces Dios hubiese hecho otras cosas. Así que estas alianzas estaban rotundamente prohibidas para el pueblo de Israel en todos los sentidos, políticamente, socialmente, y la mayor alianza que puede haber, la mayor unión o relación que puede haber entre dos personas, la matrimonial, están prohibidas, porque el resultado iba a ser catastrófico. Es que estas alianzas vienen así, hermano. Estas alianzas vienen, vamos a leer este texto, a ver si nos da tiempo. Yo creo que solo lo vamos a poder leer. Allá en Josué capítulo 23, vamos a ver. Aquí estábamos antes de que el pueblo heredara la tierra. Bueno, ya la heredó. Ahora Josué estaba hablándole al pueblo ya para partir en el capítulo 23, versículo 12 al 16. Vamos a leer desde el 11. Me gusta esa frase que está ahí. Vayan copiando todas las frases que les llamen la atención, hermano. Yo al final voy a hacer relevancia de ellas. Me gusta esta frase del versículo 11. Estamos en Josué capítulo 23, versículo 11. Dice así: guardad pues con diligencia vuestras almas. Oiga bien, qué tremendo. Eso está para un título, ¿verdad? Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios,
Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, anote, enumere, por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, tanto las buenas como las malas. No olvidemos eso, hermano. El principio no aplica solo para lo bueno, también lo que Dios ha dicho, las consecuencias que Dios ha dicho que van a acontecer en lo malo, también Dios las va a cumplir, no va a faltar. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a quedar ahí en Josué, ¿verdad? Recuerden, hemos leído Génesis, Éxodo, Deuteronomio, quedamos en Josué. Todavía hay más pasajes que hablan en el Antiguo Testamento acerca de este principio espiritual, de no hacer mezclas donde Dios no ha dicho que se mezclen, de no hacer alianzas con esta frase, usándola del Nuevo Testamento, con yugo desigual. Hermana Yolanda. Está desde el principio, como decía usted, y el Señor habla a través de cosas que el hombre vive y trabaja, como es la agricultura, que no mezclar una semilla con otra. Pareciera que no tiene que ver nada con el matrimonio, pero el Señor no está haciendo para que nosotros entendamos más claro, porque como ellos trabajaban con eso, pues ellos sabían el efecto que daba si mezclaban una semilla con otra, ¿verdad? Entonces esa mezcla que siempre se ha luchado porque no se haga, se ha seguido haciendo por años. Así es. Y eso es que nos ha traído demasiados problemas, ¿no? Y el Señor dice su palabra, lo que vas a tener, lo que te va a pasar y lo que no te va a pasar si obedeces. Entonces es un tema bastante amplio, pero claro, bien claro, que yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha hablado por parábolas y por similaciones de que nosotros lo podemos entender bien. Al mezclarse la semilla con otro, o la tela, lino con otra, una seda con algodón. Entonces son cosas que están bien claras y debemos de entenderlas. Como analogía, como ejemplos, para transmitir los principios espirituales de Dios. La costurera sabe que no va a mezclar un algodón con seda. Entonces el agricultor sabe que no va a mezclar frijol con maíz. Entonces esa es una gran importancia, ¿verdad?, para nosotros, y el yugo desigual pues está más claro. Claro. Y aquí en el Antiguo Testamento está como bastante clara, ¿sí o no, hermanos? ¿Amén? En la lectura que estamos teniendo, aquí como que la cosa está bien clara. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, y ahí es donde a veces algunos confundimos las cosas. Hermano Santiago. Sí, yo por ahí en Génesis, ¿verdad? Capítulo 6 y 7, donde habla la dureza de Jehová, de que aún dice que se arrepiente de haber creado, ¿no? Bien. Habla de respeto también, pues, Y no es porque el Señor falte a su palabra, porque hoy aprendimos que es santo, que es celoso y que es fiel, cumple su palabra. No es por eso, sino porque la maldad, el intento del corazón del hombre, dice,
está inclinado de continuo al mal. Y el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que eso es muy, muy bueno para resaltar. Hermana Carolina. Sí, hermano, yo solo quiero dar un recordatorio del tema cuando habla de Abraham, que mandó a buscar para Isaac a una esposa y no a que se contagiara con las mujeres de que estaban ahí cerca donde vivía Abraham. Más bien mandó a su siervo Eliezer, dice, y caminó hasta que le encontró y suplicándole a Dios bajo oraciones para poder encontrar a Rebeca, que ella sí era del pueblo del Señor. Entonces creo también que este tema es importante para los padres, de que observemos a nuestros hijos, cuáles son las amistades con las cuales andan, las muchachas, los muchachos, no solo dejarlos como son amigos, ahí andan, no, a veces de estas amistades salen los noviazgos, y a veces son noviazgos que ahí vienen hijos desiguales en juego porque son matrimonios o son pues parejas frustradas. Entonces, creo que el padre también debe estar muy atento a lo que el hijo hace, con quién anda su hijo. Así como Abraham estuvo atento a buscar una esposa para Isaac que fuera del pueblo de Dios. Amén, hermana. Muchas gracias por ese ejemplo. Vamos a tomar varios ejemplos porque tenemos el de Sansón también, ¿verdad? Los padres de Sansón advirtiéndole y claro, el propósito de la clase no es para todos, para los padres, para los jóvenes, para los abuelos, para todos los que están aquí, porque hermanos, hay que unificar criterios. El gran mal de nuestro pueblo, de la iglesia del Señor, de los cristianos, es que cuando los criterios no están unificados, cuando uno por ahí, uno de nosotros, o un esposo o una esposa, no piensa igual, entonces déjalo, no importa, ¿verdad? Entonces aquí lo que tratamos de hacer con estas clases, que creo que va a durar más de un domingo, ¿verdad? Probablemente continuemos el próximo mes, por lo que miré que logré avanzar, porque quiero leer bien, sin prisa los pasajes. Aquí el propósito es, hermanos, que después de esta enseñanza, hermanos, unifiquemos criterios. Porque cuando no se unifican los criterios, cuando no hay unidad de pensamiento, entonces por allá es permisible, por aquí no, por allá sí, y entonces ahí entra un problema, ¿verdad? Así que, hermano Mario, con este comentario finalizamos. Por hoy. Ver la importancia de someternos a la voluntad del Señor, porque cuando el pueblo de Dios no se somete, hay grandes consecuencias. Y eso se mira en Génesis capítulo 6, que casi toda la humanidad fue raída de la tierra por causa de encuentros que no eran correctos, no eran permitidos. Pudiésemos decir que hubo desigual, ¿verdad? De los cuales solamente 8 personas fueron salvas. Entonces, eso trae grandes consecuencias al pueblo de Israel cuando no nos sometemos a la voluntad del Señor. Así es. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bueno, hermanos, luego de aprender un poco más de la palabra de Dios, vamos a dar por concluido esta primera parte. Vamos a invitar a este lugar a nuestro hermano David Vázquez. Nuestro hermano va a tener el privilegio de realizar la última oración de la primera parte. Dios les bendiga, oremos. Bendito Dios, Padre Santo que estás en los cielos, llegamos a tu presencia, Padre, a esta hora, dándole gracias por este tiempo que nos permitió, Señor, para escudriñar tu palabra, llevarnos este tesoro a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendigas al hermano expositor, que nos bendiga a nosotros, que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones y que podamos cumplirla, Padre. Bendito Dios, no permita que tu palabra haya sido expuesta en tierra no fértil, sino que florezca, Señor, como una semilla que germina en el campo con buen fruto, Padre. Bendice pues este tiempo, bendiga a cada uno de los hermanos, bendiga al hermano expositor, dándole sabiduría para que siempre, Señor, nos traiga exposición de tu palabra conforme habla. Es por medio de Cristo Jesús que te rogamos esto. Amén.